Entonces, mis queridos hermanos, Dios es bueno y vamos a continuar con el estudio del libro de Éfeso. Y hoy día vamos a ver algunas cosas que son también súper interesantes y que, vuelvo a insistir, hermanos amados, por más que estemos estudiando un libro, versículo a versículo, trozo a trozo, por favor, saquemos enseñanza, venga usted a este estudio con una expectativa de cómo Dios me va a hablar a mí en mi necesidad, en mi crecimiento, en mi guía, en mi dirección, teniendo la necesidad de tomar decisiones en mi vida. Entonces, que Dios me vaya hablando, ¿ya? Entonces, yo tengo que tener esa expectativa. Entonces, estamos en la serie del libro de Efesios, vamos al estudio 11. Vuelvo a recordar que el estudio 11 es un estudio, no es un capítulo, no es que estamos en el capítulo 11. Es importante manifestarlo porque el libro de la carta a los Efesios tiene 6 capítulos. Entonces vamos al estudio 11 y estamos tratando voy a leer ahora Efesios 3, 7 al 12. Siempre estos textos de la carta de Pablo son complicados. Algunas veces las frases suenan súper bonitas, suenan llamativas, la gente toma estos textos de la carta de Pablo, de las cartas de Pablo, y las usa como frases cliché, frases para el anuncio, pero esto tiene más que ser bonito, tenemos que entenderla espiritual y mentalmente. Entonces Pablo dice, continuando con el versículo, Pablo dice que ha sido encomendado al Evangelio, ¿verdad? Es lo último que dice. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Si usted ve esa frase, es recontra interesante escucharla, pero si usted se da cuenta, es algo que uno dice, que entiendo aquí. Dice, del cual yo fui hecho ministro, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Suena todo. Por ejemplo, dice que del Evangelio fue hecho ministro. ¿Pero por qué? Por un don que Dios le dio. Que ese don se lo dio porque Dios le plació. Un regalo que Dios le dio. Y eso está conforme al poder de la operación de Dios, porque Pablo se le dio una encomienda, y ahí vamos a ver, de predicar a unas personas que nunca habían oído hablar de Dios, que no tenían idea. Él le iba a poner en conocimiento que existía un Dios, gente completamente idólatra, gente contraria, gente que muchas veces aborrecía a los judíos. Todo eso tenía que enfrentar y dice, ¿cómo lo voy a hacer? Porque tengo que dar a conocer un misterio. Bueno, ahí vamos a hablar. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y ahí hay frases como inescrutable. Vamos a tener que ir viendo. Yo quiero que esto se le haga un poquito más sencillo a usted. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Ahí vamos a ver la palabra dispensación, porque todo esto suena bien interesante. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia por los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Mire, hermano, si leemos esto, son un montón de palabras, como dice Pedro, que las cartas de nuestro hermano Pablo dice difícil de entender, son bonitas. Entonces aquí hay muchas frases. Ahora, ¿por qué está hecho esto así? ¿Por qué Dios lo hace así? Porque esto está velado. Es como, es como está ahí a tus ojos, pero a lo mejor no lo ves. Como dice el Señor, dice, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Entonces, ahí está el misterio. Ahora, no basta con que Pablo lo haya escrito, no basta con que Dios haya hecho algunas cosas, sino que ahora viene la necesidad de la revelación del Espíritu Santo. Que Dios nos revele por su Espíritu las cosas. Entonces, vamos un poquito más. Pablo habla cómo Dios le ha dado un ministerio, un servicio, una misión, que le ha permitido poder cumplir su propósito para los gentiles. Que
O sea, Dios tiene un propósito para los gentiles. Los gentiles, nosotros, los que no somos judíos, estábamos fuera de todo. No había esperanza, sumido en la idolatría y rindiéndole culto al mismo Satanás, que éste se ha manifestado. Sea interesante, porque cuando Adán pecó, el hombre fue esparcido por el mundo, pero la autoridad o que tenía el hombre la tomó Satanás. Entonces, hay cosas que usted no conoce. De hecho, nosotros no somos motivo de una dedicación especial de Satanás, porque las culturas o las civilizaciones están sumidas en el pecado, ya están condenadas. Pero los primeros pueblos que se esparcieron empezaron a darse cuenta que por efecto de estos espíritus, de estos espíritus que habían tomado la autoridad, por ejemplo, llegaban a las montañas y los vientos eran sumamente adversos, movidos por estas mismas fuerzas espirituales que trataban de crear un ambiente, esa autoridad que tenía y esa autoridad que tenía sobre la naturaleza, el hombre, ahora la tenía Satanás. Entonces, ¿qué hicieron estos pueblos? En su ignorancia empezaron a darse cuenta que detrás de todo esto había ciertos espíritus operando, que era una realidad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ellos dijeron, bueno, para que el espíritu nos permita eh, eh, tener cierta libertad para hacer nuestra aldea, nuestras casas, ellos empezaron a rendirle culto a esto, a levantar imágenes, a rendirle culto al viento, a rendirle culto a la naturaleza, a animales, una serie de cosas más. Entonces, ¿qué pasa? Que generaron esta idolatría. Ahora, ¿por qué Satanás no incentiva esto? También lo incentiva, porque aunque usted no lo crea, aunque a usted le parezca muy extraño, que a mí me parece extraño, sectores intelectuales de nuestras naciones, del mundo civilizado, están altamente comprometidos en el ocultismo. Practican el ocultismo. Y dice usted, ¿cómo es posible que personas con ese nivel intelectual estén metidos en el ocultismo? Porque tienen conocimiento del mundo espiritual. Entonces, las personas son sensibles al mundo espiritual. Por eso, cuando Cita nos estaba hablando, nuestra querida hermana Cita, ya de que está en el Amazonas, decía que los indígenas, cuando se convertían al Señor, eran muy sensibles al mundo espiritual y podían entrar en un diálogo con Dios fácilmente porque estaban acostumbrados a moverse en un círculo de espiritualidad. O sea, ellos estaban acostumbrados al mundo espiritual. Por tanto, reconocían fácilmente la voz del Espíritu Santo. Entonces, Pablo tiene que ir a predicarle a este tipo de personas, sumida en la idolatría, que no tiene un conocimiento de Dios, que le ha rendido culto a la naturaleza, ¿no? Y se ha creado una fantasía, como los romanos y los griegos, que tenían sus dioses con forma humana y que creían que tenían una forma de mirar el mundo como los seres humanos, ¿verdad? El trato que dice para los gentiles, dar a conocer que los gentiles están considerados como parte del plan de Dios. ¡Wow! Eso, ¡pum! Primero que nada, reventó la cabeza del apóstol Pablo, que era un judío que creía que todos los que no eran judíos eran gente horrible, que no merecía nada y que deberían ser todos condenados al infierno. El trato de Dios con un Pablo extremadamente judío ortodoxo fue extraordinario. Lo saca de su religiosidad y lo lleva a la revelación del plan de Dios para la humanidad y cómo esto se llevará a cabo. O sea, era un hombre, acuérdense que Pablo perseguía a la iglesia y a todo. Entonces, cuando Dios viene la revelación de Dios a tu corazón, por eso usted se da cuenta que usted está rodeado de personas que usted prácticamente no le puede hablar de Dios. No le puede hablar de Dios, porque son extremadamente cerradas en sus creencias y además encima usan cualquier excusa. Ellos están, mucha gente que quiere tener una excusa interior para rechazar a Dios, toma cualquier ejemplo negativo de la iglesia. Mira, me estaba mostrando a su día unas fotos que aparecieron en internet, donde mostraban, por ejemplo, ponían el auto del pastor, el auto del líder, entonces mostraban cómo se movilizaban los líderes religiosos, y después mostraron una micro llena de gente colgando y ponían los que diezman. Entonces, es porque, entonces, bueno, sí, muchas veces esa realidad se da, pero no hablan de los cientos y miles de pastores que algunas veces viven en el campo donde dan lo que no tienen, de pastores en las ciudades que algunas veces entregan lo que no tienen,
para el servicio de Dios y ministran con sus propios bienes, que es lo que no ha pasado mucho de nosotros, los que servimos a Dios, que entregamos más. La gente no tiene idea de lo que nosotros entregamos en nuestra condición de pobreza cuando no teníamos nada. Entonces, y de hecho, las cosas que yo mismo he logrado a nivel personal han sido por mi trabajo como ingeniero, cuando fui ingeniero. Entonces, la idea es interesante. Entonces, yo le decía, miren, esta gente busca siempre una excusa para decir por qué no se quieren acercar a Dios. Aunque no pase nada de eso, siempre van a tener una excusa, porque no quieren acercarse a Dios. Porque eso demanda, porque para nosotros los que estamos caminando por este camino, sabemos que el camino es angosto, dificultoso, donde nosotros hemos entendido que tenemos que privarnos de ciertas cosas que para Dios no son buenas, o sencillamente no hacen mal. Hemos tomado la decisión de creerle a Dios en cuanto a su mandamiento, en cuanto a la santidad, en cuanto a muchas cosas. Y mantenerse en santidad no es fácil. Mantenerse cumpliendo los mandamientos no es fácil, es doloroso, hemos tenido fracasos, hemos vuelto al camino, muchas veces hemos querido abandonar el camino porque el camino se pone cuesta arriba y el cansancio nos agobia, pero ahí el Señor a través de su misericordia nos mantiene firme. O sea, transitamos por un camino difícil que muchas personas prefieren desprestigiar que caminarlo, porque les gusta el camino ancho y espacioso, como dice Jesús. Ancho, espacioso, que no presenta dificultades, pero que lleva a la muerte. Y en el camino ya se van muriendo algunos. Entonces, Dios saca a Pablo de esa visión de una manera extraordinaria y le va a encomendar a uno de los hombres más ortodoxos, más contra los gentiles, el predicar el evangelio. Eso solamente lo puede hacer Dios. Eso solamente lo puede hacer Dios. Veamos. Sin embargo, las cartas de Pablo llenas de revelación y tienen un lenguaje muy difícil de entender y que a su vez requiere revelación del Espíritu Santo para entender el mensaje de fondo. Las cartas te llenan de revelación, pero usted las lee y suenan bonitos, pero no entiende nada. Entonces, el propósito es que nos metamos en eso. Veamos hechos del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. O sea, a Pablo se le dio un don. Dice, ¿cuál es eso? El de ser ministro, ser un servidor del Evangelio, porque al final el 6 está hablando de que Dios trajo el Evangelio a través de Jesucristo y que consideró a los gentiles. Entonces dice, ahora yo fui hecho ministro, según la operación de su poder. Y aquí vamos. Pablo habla de que fue hecho ministro del Evangelio de Jesucristo, el cual lo hizo apóstol. ¿Qué es lo que es apóstol? Literalmente apóstol es un enviado, eso es lo que significa apóstol. Pablo fue hecho apóstol, o sea, enviado. ¿A quién? A los gentiles y a los judíos esparcidos, para predicar este evangelio. A los pueblos gentiles, que eran muchos, los pueblos gentiles conoció la Europa prácticamente completa y parte del Asia, el Asia y la Europa. Dice, y a los judíos esparcidos por las naciones conocidas de ese tiempo. O sea, Pablo va, porque todas estas cosas ocurrieron en Jerusalén, en Israel. Por el resto del mundo no tenía noticias. Les llegaba noticias de quién fue, haya sido el Mesías y todo eso. Entonces Pablo tiene que ir al mundo a entregar esto. Este apostolado es un don de Jesucristo. Acuérdense que existen 5 dones. El ministerio de los 5, ¿verdad? Está el apóstol, que le fue dado por gracia de Dios. Servicio que tiene una gran y dificultosa tarea. Entonces dice por la gracia de Dios, aquí, veamos un poquito, mire. Recordemos que Pablo tiene una misión sumamente adversa y difícil, porque debe hablarle a una comunidad judía muy ortodoxa y a un pueblo gentil que prácticamente no conoce algo de Dios, no sabe nada de Dios. Por lo cual la predicación no puede ser efectiva si no está dotada del poder de Dios para alcanzar los corazones y rendir las mentes de estos religiosos y de los paganos. Por eso Pablo dice, según la operación de su poder, o sea, según cómo opera el poder de Dios en mí, para alcanzar a esas personas. Porque acuérdense que Pablo se enfrenta a gente extremadamente, digamos, supersticiosa, que tiene sus creencias bien determinadas en su negocio. Acuérdense que Pablo, en un momento dado, le echa a perder el negocio a una muchacha que tenía un espíritu que hacía que
doblada a través de los animales y de adivinación. Eso era todo un negocio. Bueno, él se enfrenta a esta sociedad y él está predicando el mensaje del Evangelio. ¿Cómo llega a los corazones? ¿Cómo llega a las mentes? Primero que nada, Pablo predica en el Areópago, no es la primera cosa que hace, pero predica en el Areópago, el lugar donde la intelectualidad griega se juntaba para escuchar ideas y debatir filosóficamente. Entonces ahí Pablo tiene que vencer dos barreras. La barrera mental, porque esta gente era mentalmente muy dada al conocimiento, y la barrera espiritual, la barrera del corazón. Y ella, nadie quiso escuchar a Pablo ahí. De hecho, cuando habla de la resurrección lo encuentran ridículo y se van. Pucha, podría ser un fracaso, pero había un hombre que le llamaban el Areopagita, que se quedó y sí la palabra de Dios calzó en su mente y en su corazón. O sea, empieza la semilla del poder de Dios a actuar sobre las personas. Por eso, Pablo, mire, vamos atrás, dice, del cual yo fui hecho ministro del don de la gracia de Dios. O sea, el don de la gracia de Dios es que fue hecho un apóstol. ¿Y por qué? Porque por gracia Dios le plació. ¿Por qué eligió a Pablo? Pablo dice, ¿por qué me eligió a mí? Lo mismo que te preguntas tú muchas veces, ¿por qué Dios me tomó a mí de entre todas las personas? ¿Y por qué yo conozco el Evangelio y por qué otras personas no? Porque Dios mira los corazones, y no sé qué habrá visto en tu corazón, en mi corazón, pero Dios mira los corazones, y dice el don, o sea, no es por mérito, y ahí empiezan los problemas con el ser humano, que el ser humano siempre mira estas cosas por mérito, o sea, ¿quién se merece más? ¿Quién está más capacitado? Aquí no es quién está más capacitado, es a quien Dios elige para capacitarlo. Porque en esta cosa de lo espiritual, en las cosas de Dios, en las cosas del Evangelio, no hay uno solo capacitado. Ni uno. Tiene que ser capacitado por Dios. Por eso Dios trata con tu vida. Por años que viene tratando. Y al final, aquel que trata, acepta el trato de Dios, Dios le da la encomienda pertinente. Pero somos tratados por años en nuestra fe, en nuestra paciencia, somos tratados por años en nuestra confianza, en nuestras fuerzas, todo. Dios va tratando en paciencia, en todo lo que es el fruto del Espíritu. Entonces dice, lo que estoy explicando, dice que me ha sido dada según la operación de su poder. ¿Por qué? Porque Pablo entra a predicar en alguna nación y dice, si el poder de Dios aquí no actúa, estoy totalmente perdido. Porque esta gente no la voy a convencer con palabras. Aquí tiene que haber según la operación del poder de Dios. Y Dios tocaba corazones en forma impresionante cuando Pablo iba a distintos lugares. Y eso, entonces, eso quiere decir, que dice que le fue dado el don de predicar el Evangelio de Cristo y que según la operación de su poder, o sea, voy yendo acá y él va operando en los corazones, va transformando los corazones, va actuando sobre los corazones. Pablo, bueno, nunca debemos olvidar que ante cualquier ministerio, servicio que el Señor nos encomiende, su poder estará operando para lograr cumplir la misión encomendada. Cada vez usted tiene que entender, y yo debo entender que cada vez que Dios le pide algo, por ejemplo, si Dios le dice que usted tiene que predicar el Evangelio a alguien, si Dios lo está moviendo a que entregue la palabra o que haga algo en algún lugar, usted no puede entender que eso lo va a hacer por sus propias fuerzas. Es imposible. Usted no tiene la capacidad de poder influenciar sobre las personas, solamente lo hace Dios. Dios es el que puede influenciar. Entonces, por eso dice que cuando el Señor nos comiende algo, ustedes tienen que entender que el poder de Dios irá con usted. No va a ir solo. Va a ir el Espíritu Santo y va a manifestarse el poder de Dios. Dice, pero ¿cómo yo voy a lograr convencer a esta persona si es tan dura? Es como pata de vaca, es dura. Pero no, usted no tiene que mirarlo así, usted tiene que entender que si Dios lo encomendó es porque Él preparó el camino y el poder de Él va a actuar, aunque la persona lo niegue. Vamos al versículo 8. A mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable. ¿Qué es lo que es inescrutable? Que no puede saberse ni averiguar. También dice relación con algo que no se puede contar, que no puede ser un conteo. Entonces, cuando dice inescrutable, ¿te acuerdas que dice los escrutinio es cuando el conteo de los votos, ¿verdad?
Entonces, cuando algo no es inescrutable es que no se puede contar y que no se puede averiguar ni saber, eso lo dice la RAE, la Academia Española. Entonces dice, hay cosas que no sabemos, que ni siquiera podemos averiguar ni entender, no podemos entender del Evangelio del Señor. Y veamos esto. No sabemos, no sabemos, no sabemos que en una honesta humildad o por su pasado perseguidor de los discípulos de Jesucristo, Pablo se considera el más pequeño de los santos. No sabemos si lo dice por humildad o por su pasado perseguidor. Pero Pablo dice, yo soy el más pequeño que el más chico de los santos, hablando de los convertidos a Dios. En esta condición el apóstol se muestra gratamente sorprendido que la gracia de Dios, en este caso la inclinación de Dios a favor de Pablo, le haya encomendado una de las tareas que cambiarían al mundo para siempre: dar a conocer a los gentiles, los no judíos, que era la mayoría de los habitantes de la tierra en ese tiempo, el evangelio de salvación y nueva vida en Jesucristo. Le encomendó una tarea que iba a cambiar, de hecho, el mundo entero. La civilización occidental cambió entero, la civilización oriental también. Apareció Jesucristo, se dio a conocer a Jesucristo, y la gente fue tocada por el poder de Dios, y muchos creyeron en el evangelio y anduvieron en el evangelio. Ahí tenemos la ciudad de Éfeso, el templo que tenía Afrodita, de todo eso, y en medio de eso Pablo predica el evangelio a una sociedad que está altamente metida en las cosas, pero que no le satisface, porque el ser humano tiene hambre y sed, y la Biblia dice que el único que dice que el agua que yo le daré no tendrá sed jamás, porque será una fuente que salte para la vida eterna. Dice, pero el agua del mundo, el agua de la religión, el agua de, ¿verdad?, no sirve. Lo mismo que ahora el Señor dice, guardaos de la levadura de los fariseos. O sea, la religiosidad no sirve. Cuando tú has probado de Cristo, que llena tu alma, que te da esperanza, que te sostiene en forma, ¿cómo te explicara? Jesucristo te sostiene en forma sobrenatural, porque en la realidad hay muchos motivos para dejar este camino. Hace mucho tiempo que a lo mejor hubiésemos dejado este camino. ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que nos mantiene caminando? Es un poder sobrenatural que está detrás de nosotros, que nosotros mismos no podemos explicar, que nos mantiene caminando en el Señor. Y es porque una vez que tú conoces esto, no hay nada. Pues es el hermano Pedro, el apóstol, lo dice tan claramente, hermano, pero con palabras tan sencillas, cuando Jesús le dice, ustedes también me van a abandonar. Y Pedro dice, ¿a quién otro iremos? ¿En quién otro hay palabra de vida eterna? Y esa es la realidad. La gente busca, pero no encuentra hasta que se encuentra con Cristo, que tiene palabra de vida eterna. Para muchas personas es una tremenda bendición, pero también tiene un costo. El costo de ser una persona que ha renunciado a todo para seguir a Cristo. Y no pueden andar luchando entre dos mundos, entre las tinieblas y la luz. Acuérdense que Jesús también nos revela que la inclinación natural del ser humano es a la tiniebla. Él dice, vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La inclinación natural es a las tinieblas, aunque sabemos que las tinieblas destruyen. Bueno, en esa condición está predicando Pablo también. Entonces, dar a conocer a los gentiles, los no judíos, que era la mayoría de los habitantes de la tierra, el evangelio de salvación, la nueva vida en Jesucristo, era algo extraordinario. Este evangelio tiene una gran riqueza, no se puede conocer ni contar. Esta riqueza no se puede conocer ni contar. ¿Por qué no se puede conocer? Un ejemplo, aquí le pongo un ejemplo. Saber cómo una persona es transformada por dentro en un nuevo hombre, no lo podemos saber, pero sí ver. Muchas veces estos cambios son tan radicales que no lo podemos explicar e incluso dudamos que sea cierto, hasta que al pasar el tiempo vemos en los frutos de la transformación. De repente vemos un tipo, una mujer, un tipo sinvergüenza, dado al mundo, que ha hecho daño a un montón de gente, que ha traído y entrega su vida a Cristo y tiene una transformación de adentro, empieza a hacer el bien, empieza a predicar, y la gente dice, no, este es un chamullento, que lo haya, mucha gente que simula, pero
estamos hablando de la gente que es transformada. ¿Cómo es que se produjo esa transformación? ¿Cómo es que el poder del Evangelio trajo esa transformación a una persona? Que después pasan 20 años y estas personas cuentan cómo Dios los tomó de la misma miseria para transformarlos. Entonces, eso es una riqueza del Evangelio de Cristo, el poder transformar al hombre. Pero ¿cómo lo hace? No lo sabemos. ¿Qué pasa en el interior del ser humano para que haya cambio? No lo sabemos. Es inescrutable. No lo podemos saber ni conocer. Pero sí podemos saber qué ocurrió, lo podemos ver. Vemos una persona cambiada. ¿Cómo está actuando Dios en tu interior? Tú no lo sabes. Por eso debemos confiar en la obra de Dios y no en las capacidades personales, porque el poder transformador está en Dios, no en ti ni en mí. El deber que debemos tener nosotros es orar al Señor para que vaya transformando nuestra vida y creer en Él, en ese poder transformador. Entonces, ¿cómo lo hace? No tenemos idea. ¿Cuánto tiempo demorará? Tampoco. Los cambios se empiezan a evidenciar y se pueden hacer visibles a tus propios ojos. A tus propios ojos y a los ojos de la gente. Entonces, por eso cuando dice las inescrutables, dice, a mí que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar ante los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, o sea, cosas que no se pueden entender de la riqueza de Cristo, la transformación, el poder, el cambio, el gozo, todo eso que tiene el evangelio. Entonces, es importante entender que usted tiene problemas, las transformaciones no van a venir por sus capacidades. Es Dios obrando usted, pero usted tiene que permitirle al Señor que obre en usted. Efesios 3:9. Perdón, quiero detenerme en algo aquí. Le invito a hacer un ejercicio. No tiene que hacerlo ahora, pero le invito a hacer un ejercicio. Que usted pueda remontarse al pasado, al inicio de su vida como cristiano, y vea cuánto lo ha cambiado Dios. Pueda ver cómo ha cambiado, que usted no es la misma persona con la cual empezó. Si usted puede ver cuánto ha crecido, cuando estaba dando sus primeros pasos, a lo mejor ni sabía lo que era la Biblia ni la entendía. No podía discernir cosas. ¿Cuánto ha cambiado? ¿Qué obra ha hecho Dios en usted? Es bueno hacer ese ejercicio. Nunca más seré lo que antes fui, dice una canción. No vamos a ser nunca más lo que fuimos antes. Y dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Entonces aquí hay palabras como dispensación, misterio. Veamos, dispensar, ¿qué significa dispensar? Dar, conceder, otorgar, distribuir. Tiene todas esas cosas, dar, conocer, conceder, otorgar y distribuir. Entonces, Pablo dice que se le encargó explicar cuál es el plan de Dios y cómo éste se desarrolla en el tiempo, ya sea espiritual o cronológicamente en el mundo, que es lo que llamamos dispensación, explicado de una manera simple. Es cómo se distribuye en el tiempo la obra de Dios. Ahí, por ejemplo, un ejemplo físico cronológico. Ahí tiene una línea de tiempo, ¿verdad? Tiene la creación de Adán, el diluvio, los israelitas salen de Egipto, Salomón comienza a reinar, Jerusalén es destruida y comienza el exilio a Babilonia, cosa los judíos exiliados regresan a Jerusalén, nace Jesús, bautismo de Jesús, muerte y resurrección de Jesús, preso en Roma, Pablo escribe carta, así ve, las cosas se van dando en el tiempo, como entonces la dispensación es como los hechos bíblicos se van dando en el tiempo. Por eso la palabra dispensación significa distribuir, cómo Dios ha estado distribuyendo, ha estado otorgando estos elementos en el tiempo. Entonces Pablo dice, y declarar a todos cuál sea la dispensación del misterio. O sea, cómo es que Dios empezó a actuar en la humanidad para llegar al punto de Cristo. Porque es un misterio, Cristo era un misterio, nadie sabía, ni mucho estaba escrito en la Biblia y estaba tan oculto. ¿Qué es lo que estaba tan oculto?
Es lo que nosotros le criticamos a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías. ¿Qué es lo que es ser un Mesías? Un restaurador de la gloria de Salomón al pueblo judío, que establecía un Mesías. Pero Dios no le trajo un Mesías, le trajo un Salvador. Pero estaba escrito eso y no lo veían, no lo podían, y ellos no se sentían objeto de salvación. Solamente el pueblo, los más humildes, acudían al bautismo de Juan para reconocer que habían pecado. Y eso es lo que pasa exactamente ahora. No todo el mundo cree que necesita Salvador, ¿verdad? No logran ver. Ellos estaban esperando un Mesías, no un Salvador, y de repente irrumpe esto, y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces cambia toda la cosa. Es un misterio. Hasta el momento no sabían que requería un Salvador, y un Salvador para toda la humanidad, y aparece esto. Entonces Pablo dice, empieza a aclarar, dice, ¿por qué Dios esperó este tiempo? ¿Qué cosas ocurrieron antes y qué cosas ocurrieron después, van a ocurrir después? Entonces está aclarando, está diciendo, yo voy a aclarar, que Dios le dio la posibilidad de aclarar a todos cuál sea la dispensación de cómo se cumplen los tiempos de las profecías de Dios, en qué momento llegan, por qué están llegando así, ¿verdad? Y del misterio escondido, por qué Dios esperó hasta el tiempo, hasta ese tiempo para dar a conocer a Jesucristo a la humanidad y por qué no lo hizo antes. Todo eso está aclarando Pablo. Entonces dice, Pablo dice, se le encargó de explicar cuál es el plan de Dios. El plan de Dios, ¿cuál es el plan de Dios? Y cómo este se desarrolla en el tiempo. Tiene que explicar. El plan de Dios es salvar a toda la humanidad, cosa que no sabían, muchos no tenían idea. Ya sea el tiempo espiritual y el tiempo cronológico. ¿Cómo es? Las cosas ocurren en un determinado tiempo, pero también ocurren hechos. ¿Se recuerdan ustedes que algunos momentos a Jesús le ocurrían ciertas cosas? Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Hay momentos, claro, que Jesús está hablando a las personas y llegan los discípulos y le dice, oye, te buscan unos griegos. De eso no sabemos nada más. No sabemos qué griegos eran, ni lo que habló Jesús, ni nada. Pero cuando Jesús escuchó eso, dijo, la hora ha llegado. Y es como que le llegó una señal que tenía que empezar otro momento, que ya a partir empezaba otro momento espiritual. A lo mejor acercarse a la muerte o hacer determinada cosa. Y esos son los tiempos espirituales. Pero también existen tiempos cronológicos, el momento en que nació Jesús en una época determinada de la humanidad. El misterio oculto de los siglos, este plan desconocido, solo lo sabía Dios. Por eso estaba escondido en él. Por eso dice el texto, mire, escuche esto, dice, el misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Este misterio estaba escondido en Dios. Solamente Dios sabía de este plan. Dice, este plan desconocido solo lo sabía Dios. Bueno, el Dios Trino estamos hablando. Por eso está escondido en él. Este plan es la salvación de toda la humanidad por su fe en Jesucristo. Eso que para ahora usted es muy natural. Lo anunciamos, estuvo durante muchos siglos escondido en Dios. Nadie lo sabía. Sin esperanza, los pueblos paganos perdidos. Todo eso. Entonces Pablo dice, bueno, ¿y por qué no lo hizo antes? Porque Pablo dice, yo tengo que explicar por qué Dios lo hizo en este momento, por qué la dispensación, de cómo se distribuyó este plan. Este plan es la salvación de todos los hombres. En sus cartas Pablo va explicando, yo no tengo tiempo porque no es el motivo, por qué Dios no lo mostró antes y cómo este plan, que solo Dios Trino, sabía, se ha dado a conocer y que abarca el pasado, presente y futuro. Por eso habla de dispensación, lo que ocurrió en el pasado y por qué ocurrió, lo que está ocurriendo ahora, dice Pablo, la salvación y lo que vendrá. Entonces Pablo dice yo, y de hecho Pablo habla en sus cartas de los posteros tiempos, que habrán burladores, y empieza a explicar lo que va a pasar en el futuro, lo que pasó en el pasado. Pablo logra entender, y de hecho hace muchas alusiones a los tiempos pasados. Usted puede ver eso claramente en la carta a los romanos. Si usted se pone a leer la carta a los romanos, Pablo habla de cómo Dios ve la humanidad. Entonces, sabía que llevar que pasó. Entonces, Pablo, el misterio oculto desde los siglos, este plan desconocido solo lo sabía Dios. Por eso está escondido en él. Este plan es la salvación de toda la humanidad por su fe en Jesucristo. Es una parte humana. En sus cartas Pablo va explicando por qué Dios no lo mostró antes.
Nunca debemos olvidar que Dios es el creador de todas las cosas. Ahí dice, desde los siglos en Cristo, en Dios, que creó todas las cosas, todas las cosas. Entonces, nunca debemos olvidar que Dios es el creador de todas las cosas y tampoco debemos atribuirle a Satanás un poder creador. Satanás no tiene poder creador. Decir que eso es del diablo o decir que este instrumento o esto o alguna cosa es del diablo, eso es atribuirle capacidad creadora. O sea, hay obras del diablo, hay acciones del diablo, pero no cosas que él haya creado. Por ejemplo, de repente la gente dice, no, ese instrumento o esa cosa que está aquí, no, él no ha creado nada. Él no ha creado nada. Él no ha creado ninguna cosa. El único poder que tiene Satanás es robar. No, no crea, pero se apropia y distorsiona lo que crea Dios. Él toma lo que es de Dios, se apropia de eso y lo distorsiona. Entonces, lo único que tiene es matar, robar, matar y destruir. A eso viene. No tiene poder creador. Dios es el creador de todas las cosas. Que algo esté distorsionado y no esté cumpliendo su fin es porque el diablo lo distorsionó, pero no lo creó. Por ejemplo, una de las cosas más controversiales es la sexualidad. Hay gente que cree que la sexualidad es mala, que la práctica de la sexualidad, las relaciones sexuales son malas y enseña esas cosas y habla como si fuera el pecado original y todo eso. Esa sexualidad la creó Dios, no el diablo. Que el diablo la haya distorsionado es otra cosa, pero no es una creación del diablo. Efesios 3 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Esto es espectacular. Estamos viendo cómo Pablo explica que por donde Dios se le dio el explicar la dispensación de la riqueza del evangelio, de este plano oculto que era que toda la humanidad, mire, veamos. Este es uno de los textos bíblicos que nos ayuda a entender la existencia de otros seres creados por Dios y que se encuentran en el cielo. No es el cielo que vemos con nuestros ojos, sino el lugar donde residen estos seres creados y que tienen una comunión con Dios más directa. Es un lugar. Pablo no se refiere a estos seres como en su condición de creaciones individuales, sino de agrupaciones y niveles de poder. Dice, principados y potestades. O sea, arriba en los cielos hay gente que no tenía idea del plan de Dios. Ni ángeles ni potestades. No sabían qué estaba pasando. De hecho, no entendían por qué Cristo vino a la tierra. No sabían por qué. Ellos solamente obedecían a Dios. Cuando el ángel Gabriel vino, le dio la noticia y el ángel Gabriel estaba siendo sorprendido. Todo el mundo, todas las potestades celestiales están siendo sorprendidos. Ahora, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea dada a conocer ahora por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Y aquí empiezan, miren, estos grupos y autoridades no estaban en conocimiento del plan de Dios con respecto a la humanidad, sino que observando a la iglesia y su ministerio terrestre han ido conociendo las diferentes formas que se manifiesta la sabiduría de Dios. Por eso dice Pablo que somos espectáculos del mundo de los ángeles. O sea, estos ángeles se están enterando en vivo e indirecto del plan de Dios. A medida la iglesia lo va ejecutando, ellos observan lo que está pasando con la iglesia y van comprendiendo la sabiduría de Dios, la multiforme de sabiduría de Dios. Ellos no tenían idea de nada, no sabían lo que estaba preparando Dios. ¿Y cómo se enteró? No es porque dijo, ahora lo voy a juntar a todos ustedes, a las potestades, y le voy a explicar en qué consiste el plan. No, le dice Dios, no le voy a explicar. Miren a la iglesia que yo constituí allá abajo, y con eso se van a enterar de lo que está pasando. A través de la iglesia se van a enterar de lo que está pasando. Miren lo que somos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principales y potestades en los lugares celestiales. Ellos no tenían idea del plan de Dios, se están enterando del plan de Dios a través de la iglesia, de nosotros. Wow. Dice, y aquí, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo, Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe. Mire, esto de dar a conocer a través de la iglesia a los principados potestades de la multiforme sabiduría de Dios está en conformidad al propósito eterno de Dios que hizo en relación a Jesucristo. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? ¿Dónde está ese propósito?
este propósito eterno de Dios fue descrito claramente en Efesios 1, 9, 10. Lo leo. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se propuso, por eso es propósito, el cual se había propuesto, es Dios, por eso dice el propósito, se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es lo que se propuso Dios? ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? En el 10 está escrito, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, a través que la humanidad va pasando, esta humanidad que partió rebelde, y esta rebeldía que también tuvo en el cielo con Satanás y su demonio, por eso dice, las que están en los cielos y las que están en la tierra, hubieron dos rebeliones, una en el cielo con Satanás y su demonio, y una rebelión en la tierra con la desobediencia del hombre. Esto está en rebelión total. Entonces dice que Dios se propuso en este caos de rebelión reunir todas las cosas en Cristo Jesús. A medida va pasando el tiempo hasta que llegue el tiempo final en que todas las cosas estén bajo los pies de Cristo. Entonces, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Es que todas las cosas estén reunidas en torno a Cristo Jesús. Y eso se va a concretar finalmente cuando regrese Jesús. Pero cada vez las cosas se van poniendo más a reunión a Cristo Jesús. Entonces, porque a medida van cumpliéndose los tiempos, por eso dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Acuérdense que la palabra dispensación significa cómo se van dando en el tiempo, se van cumpliendo los hechos. Dispensación significa cómo se distribuye en el tiempo, o en la distribución del cumplimiento de los tiempos. ¿Cómo se va haciendo? Y dice dispensación porque no estamos distribuyendo cosas, son hechos que van ocurriendo. Así que las que están en los cielos con la tierra. Entonces, este es el plan eterno de Dios. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Por eso dice, mire, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios hizo un propósito eterno en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, ¿qué es lo que es? Reunir en Él las cosas. Dios se propuso, ese es el propósito de Dios. Dice que en Cristo van a estar reunidas todas las cosas. ¿En quién tenemos seguridad y acceso y confianza por medio? Entonces ahora, ¿cuál era ese propósito? ¿Cómo era el propósito? Eterno, que siempre estuvo en la mente, es de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y aquí tengo que ser enfático. Cuando dice todas las cosas, es todo. Todo lo creado por Dios. Todo. Ya sean elementos, ya sea naturaleza, ya sean animales, ya sea astros, ya sea universo, todo reunido en torno a Cristo Jesús. Todo. Entonces nosotros no somos la chupada del mate excepcional, es todo. Entendemos que el propósito eterno de Dios es de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, es decir, todo lo creado en la tierra, donde estamos nosotros, y todo lo creado en los cielos, donde están los principados y potestades, que miran a la iglesia para poder conocer la multiforme sabiduría de Dios. De Dios se están enterando de cómo ellos también están involucrados, ¿no? Cómo ellos también están involucrados a través de la iglesia, ellos se están enterando que ellos también están involucrados. Ahora se dan cuenta que están involucrados. Es fuerte, porque los seres espirituales, los principados y potestades, no tienen idea del plan de Dios. Se van enterando a medida que la iglesia lo va cumpliendo. Porque la iglesia se lo está dando a conocer a los principados y potestades, la sabiduría de Dios. Qué interesante esto, hermano. Para entender por qué reunir todas las cosas que están en los cielos, debemos recordar que en los cielos hubo una rebelión liderada por Satanás, que produjo caos en los cielos y que fue totalmente terminada al expulsar del cielo a Satanás y sus aliados, los demonios. O sea, hubo caos, desorden. Por otro lado, la rebelión del hombre a través del pecado de desobediencia produjo el caos en la tierra y nos separó de Jesucristo. Este plan nos da la seguridad de que si creemos en Jesucristo, estamos reunidos con Él, somos parte de Él, por lo tanto, somos salvos de la condenación eterna. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo, usted es parte de Cristo, yo soy parte de Cristo. Tenemos algo más que la salvación, estamos reunidos con Cristo.
Él nos tomó y nos reunió con Él, nos hizo parte de Él. Usted es parte de Cristo, usted no está solo, usted es parte de Cristo, usted está bajo la condición de Cristo, bajo la cobertura de Cristo, como dijo el texto que nos leyó también el hermano. Pero no estamos solos. Entonces, eso es lo que usted tiene que tener bien en claro ahora, de que estamos reunidos en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Espero en el Señor que de alguna manera el estudio haya aclarado algunas cosas y que usted pues saque conclusiones buenas de esto.